era base al cuadrado por altura al cuadrado sobre 4. Ahora, sabemos bien que el centro de gravedad de un rectángulo, ¿a qué distancia se encuentra? Base media. ¿Base? La mitad de la base, la mitad de la altura. Correcto, la mitad de la base, la mitad de la altura. Si colocásemos unos ejes en el centro de gravedad, habíamos visto que la inercia cambiaba, ¿no? Era diferente ahora. La inercia cuando era respecto del eje X que pasa por el centro de gravedad valía base por altura al cubo sobre 2. Cuando la inercia era respecto del eje Y que pasa por el centro de gravedad de la figura, la fórmula decía base al cubo por altura sobre 2. ¿Y recuerdan cuánto daba el XY cuando pasaba por el centro de gravedad? 0. ¿Por qué daba 0? ¿Se acuerdan por qué daba 0? Porque la figura era Simétrica. simétrica, ¿no? Solamente cuando la figura es simétrica, su inercia automáticamente vale 0. Bien, y del triángulo exactamente lo mismo. Sabemos bien que el centro de gravedad de un triángulo, ¿a qué distancia se encuentra? Un tercio. Un tercio de la altura, un tercio de la base. Si colocásemos un eje acá, en el centro de gravedad de la figura, ¿cuánto daban las inercias en estos puntos? ¿Recuerdan? ¿Cuánto daba la inercia? ¿Cuánto daba la inercia respecto al eje X cuando pasaba por el centro de gravedad de la figura? En el eje X nos daba base por altura al cubo dividido 36. Cuando era respecto al eje Y que pasa por el centro de gravedad de la figura, ese era base al cubo por altura dividido 36. ¿Y cuánto daba cuando era respecto al eje XY que pasa por el centro de gravedad de la figura? ¿Cuánto daba? Daba menos base al cuadrado por altura al cuadrado sobre 72, ¿no? Y explicamos por qué daba negativo. Era porque mayor área se concentra en el cuadrante 2 y 4, pero son negativos. Bien, ¿y cuánto daban las inercias del triángulo respecto al eje X? Que está apoyada en la parte inferior, al eje Y que está apoyado en la parte izquierda y al eje XY, ¿no? Que se encuentran apoyados abajo y a la izquierda. Los hemos deducido de los tres, ¿se acuerdan? ¿Cuánto nos da? Ahora, yo le decía que tampoco es necesario, porque le pasé una tabla, tampoco es necesario que se memoricen todas las fórmulas, que son como unas 80, ¿no? No vale la pena memorizarse todo. Basta con que uno se memorice por lo menos lo que pasa por el centro de gravedad. Y a través de esta idea podemos deducir estos tres, ¿se acuerdan? Muy bien, hagamos una deducción rápida para que veamos. Vamos a hacer un poquito de recuerdo de lo que hicimos ayer. Me dicen entonces, yo tengo este triángulo de base B y altura H. Sé que su centro de gravedad se encuentra a un tercio de la base, un tercio de la altura. Y justamente en esos puntos voy a colocar eje X y eje Y que pasan por el centro de gravedad de la figura. Y ahora me están pidiendo calcular lo que sería cuánto vale la inercia si el eje X se encuentra acá, si el eje Y se encuentra acá. Muy bien, ¿cómo calculábamos esta inercia aplicando Steiner? Y les decía que con Steiner también se pueden deducir fórmulas. Bien, hagamos recuerdo, ¿qué es lo que se calculaba? Primero se calcula el área. ¿Cuánto es el área de un triángulo? Base por altura sobre 2. Correcto, base por altura sobre 2. Pregunta, desde este eje X donde queremos calcular hasta este eje X que pasa por el centro de gravedad de la figura, ¿cuánto es esta distancia Y? ¿Cuánto sería la distancia Y? ¿A qué distancia se encuentra el centro de gravedad? A un tercio de la base o la altura. La altura, ¿no? Correcto, entonces Y va a ser un tercio de la altura. ¿Qué distancia sería la que hay de aquí hasta acá? Este es el X. Un tercio de la base. Un tercio de la base, muy bien. Entonces X sería un tercio de la base.
Entonces, tomando en cuenta esto, podemos calcular lo que es la inercia respecto al eje X, respecto al eje Y y respecto a XY aplicando Steiner. Veamos. Inercia respecto a este eje X, si vemos aquí la fórmula de Steiner, dice que es momento de inercia en el eje X que pasa por el centro de gravedad de la figura más el área por la distancia Y al cuadrado. Entonces, ¿aquí qué va a ser? ¿Cuánto es este de acá? ¿Cuánto es la inercia en el eje X que pasa por el centro de gravedad? H tercio. No, la inercia. Dice acá que es base por altura al cubo sobre 36. Muy bien, entonces aquí va a ser base por altura al cubo sobre 36. El área sabemos que es base por altura al cubo, pero base por altura sobre 2. Y Y hemos determinado que era H tercio al cuadrado. Entonces aquí nos va a quedar ¿qué cosa? Veamos. Base por altura al cubo sobre 36 más base por altura, fíjense, esta altura se va a hacer al cuadrado y por esta altura sería al cubo, dividido entre 3 al cuadrado, 9, por 2, 18. ¿Cuánto nos haría entonces? Base por altura al cubo sobre 36 más base por altura al cubo sobre 18. ¿Cuánto da 1 sobre 36 más 1 sobre 18? Uno sobre 12. 1 sobre 12, ¿no? Entonces ahí nos quedaría base por altura al cubo sobre 12. Esa sería la inercia para esto. Si no me creen, pueden revisar en la tabla que les mandé, ¿no? Ahí les mandé para todas las figuras y sus respectivas inercias y sus respectivos X. Para el otro podemos hacer la misma deducción y van a ver que esto les va a dar base al cubo por altura sobre 12. Ahora este de acá, ¿ven? Recordemos que Steiner también funciona cuando quiero hacer para dos ejes. ¿Cuánto sería la inercia respecto al eje X y al eje Y que pasan por el centro de gravedad del triángulo? Menos b al cuadrado. Más Dice al que eso es menos base al cuadrado por altura al cuadrado dividido 36. No, 72, perdón. 72. Más el área, eso es base por altura sobre 2, X es H tercio y Y es B tercio. Al revés, perdón. X es B tercio y Y es B tercio. Pero bueno, no va a cambiar nada. Entonces aquí va a ser base por altura, base al cuadrado por altura al cuadrado sobre 72 negativo, más base al cuadrado por altura al cuadrado, 2 por 3, 6, por 3, 18. ¿Cuánto nos daría entonces? Menos 1 sobre 72 más 1 sobre 18. Dos, 8, 4, 5, 5 sobre 72. 3 sobre 72, 1 sobre 24. 24. 1 sobre 24. Sí. Muy bien, positivo. Listo, entonces ya tenemos acá base al cuadrado por altura al cuadrado sobre 24. Entonces, como pueden ver, si en algún momento no recuerdan las fórmulas, lo pueden deducir rápidamente aplicando este. Bien, y si no me creen, como les digo, pueden revisar la tabla que les pasé ayer y pueden revisar que cada una de estas corresponde a las que ven ahí. Solamente que en ese formulario que les pasé del libro de Bill Johnson, lo anota de esta forma. Le dice IX, a este le dice IX baricéntrico, ¿no? Pero es lo mismo, ¿se entiende? Bien, ahora sí. Eso era lo que vimos ayer, ¿no? Hemos visto la deducción para cuando no recordamos la fórmula, cómo podemos llegar a deducir la fórmula sin necesidad de aplicar integrales, ¿no? Porque la otra forma con la cual podíamos deducir esto era con integrales y vimos que era mucho más largo. Bien, ahora vamos a ver ya ejemplos con números, ¿no? Ejemplos de aplicación. Bien, entonces voy borrando esto. ¿Lo borro?
Bien. Acá. Vamos a decir que esto de acá tiene una altura. Tiene una altura de unos, vamos a darle unos 10 centímetros. Esto de acá de una altura de unos 6 centímetros. Acá esto tiene una altura de unos, a este vamos a darle 5 centímetros. Y este de aquí vamos a decir que su altura son 6 centímetros. Bien, y aquí la altura, vamos a decir de que la altura acá son unos 4 centímetros. Y me están colocando los ejes de esta forma. Fíjense, aquí me están colocando eje X acá y eje Y acá. Ahora pregunto, si me hubieran pedido calcular el centro de gravedad de esta figura, ¿qué sería lo que tendríamos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer acá para calcular el centro de gravedad? Dividirlo, ¿no? Partirlo en figuras más sencillas. ¿Cómo lo podríamos partir esto? Podríamos partirlo acá en un rectángulo más grande. Podríamos partirlo aquí esto en otro rectángulo y un triángulo. Exactamente lo mismo pasa con inercias. Si me hubiesen pedido calcular la inercia de toda esta figura, también lo vamos a partir en figuras más sencillas y que sea más fácil de usar para nosotros. Supónganse que en este ejercicio me piden lo siguiente. Dice acá, calcular, vamos a hacerlo de este lado. Fíjense que este ejercicio me piden calcular la inercia en el eje X, la inercia en el eje Y la inercia XY. Dice que me hubieran pedido calcular las 3 inercias para esta figura. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Solución. El procedimiento es extremadamente parecido a lo que veíamos de calcular centros de gravedad. Es muy parecido. Fíjense en esto. Lo primero que hacemos siempre es dividirlo en figuras conocidas, que justamente fue lo que hemos hecho. Lo hemos partido en un rectángulo, otro rectángulo y un triángulo. Vamos a darle nombres a estas 3 figuras. Vamos a decir que este de acá sea la figura 1, que este de acá sea la figura número 2 y que este de acá sea la figura número 3. A continuación haremos lo siguiente, fíjense. Solución. Lo primero que haremos será hacer un análisis de las figuras. Vamos a analizar cada una de las figuras. Muy bien, entonces veamos. Análisis de las figuras. Aquí va a ser. Primero vamos a ver para la figura número 1. Figura 1. La figura 1 es un rectángulo, ¿no es así? Sí. Y este rectángulo, ¿cuánto sería su base y cuánto sería su altura del primer rectángulo? Base 6, ¿no? Sí. ¿Y la altura? 10 centímetros. 10, ¿no? 10 centímetros. Listo. Teniendo la base y teniendo la altura, podemos hallar el área. El área de la figura 1. Sabemos bien que el área de un rectángulo es base por altura. Por lo tanto, ¿cuánto nos va a dar 6 por 10? 60 centímetros cuadrados. Listo, ya tenemos el área de la figura 1. ¿Qué más?
Vamos a colocar su centro de gravedad de esta figura número 1. ¿Dónde está el centro de gravedad de un rectángulo? En el centro. Mitad de la base Base media y altura media. y mitad de la altura, Sí. ¿no? Ese sería el centro de gravedad de la figura 1. Ahora fíjense en esto. ¿Qué distancia hay del centro de gravedad de la figura 1 hasta el eje X y hasta el eje Y? Este de acá vamos a llamarle distancia Y1. ¿Cuánto sería la distancia Y1? 5. 5, ¿no? Es la mitad de 10, correcto. ¿Y cuánto va a ser la distancia X1? 3. 3, ¿no? La mitad de la altura. Correcto, entonces aquí vamos a tener X1, Y1. X1 vale 3 centímetros y Y1 vale 5 centímetros. Muy bien, ¿qué más? Tenemos entonces X1 y Y1. A continuación vamos a calcular lo siguiente, fíjense. Vamos a calcular la inercia que pasa por el centro de gravedad de este rectángulo en X, en Y y XY. ¿Cómo es eso? Vamos a calcular acá primero la inercia en X que pasa por el centro de gravedad de la figura 1 en X. Inercia que pasa por el centro de gravedad de la figura en Y de la figura 1. Y la inercia XY que pasa por el centro de gravedad de la figura 1. Para esto hay fórmula. De estos tres sí hay fórmula. Pero cuando lo tenemos acá. Esto siempre hay fórmula. ¿Cuánto sería la inercia la inercia respecto al eje X que pasa por el centro de gravedad de la figura 1? Es un rectángulo. ¿Cuál es su fórmula para su inercia en X baricéntrico? Su inercia en X que pasa por el centro de gravedad. ¿Cuál es su fórmula? Base por altura. Por altura. Cubo sobre 2. Cubo sobre 2. Correcto, base por altura al cubo sobre 12. Aquí va a ser base 1, altura 1 al cubo sobre 12. Entonces reemplazando sería base 6, altura 10 al cubo sobre 12. ¿Cuánto nos da esto? 6 por 10 al cubo sobre 12. ¿500? Muy bien, entonces aquí va a ser 500 centímetros. ¿Cuál es la unidad de la inercia? A la cuarta. Correcto, a la cuarta. Ahora vamos a calcular, fíjense, la inercia respecto al eje Y que pasa por el centro de gravedad para un rectángulo. Su fórmula para eso es base al cubo por altura sobre 12. Así que aquí va a ser la base de la figura 1 al cubo por la altura de la figura 1 sobre 12. Siendo la base 6 al cubo, la altura 10 sobre 12, ¿cuánto nos daría la inercia aquí? Este va a salir un poquito más pequeño. ¿180? Muy bien, 180 centímetros a la cuarta. Ahora, ¿cuánto era la inercia respecto al eje XY que pasa por el centro de gravedad para un rectángulo? Menos. 0, ¿no ven? Este ya lo conocemos, este es 0 de entrada. Listo, ya está. Tenemos estas tres y estas distancias y el área de lo que necesitamos para luego aplicar este. Siguiente figura. Siguiente figura. Fíjense que lo vamos a hacer todo de manera ordenada. La figura 2. Figura número 2. La figura 2 también es un rectángulo. ¿Cuánto es la base y cuánto es la altura del rectángulo de la figura 2? Base 5 al Base 5, muy bien. altura 6. 6, ¿no? 10 centímetros, le descontamos 4, 6 centímetros. Con esto podemos calcular el área, que como es un rectángulo, simplemente es base por altura. 5 por 6 nos da 30 centímetros cuadrados. Ahora vamos a calcular X2 y Y2. X2, ¿dónde estaría el centro de gravedad de esta figura acá? Al centro. Mitad de la base, mitad de la altura, ¿no? Aquí estaría su centro de gravedad de la figura 2. ¿Y qué distancia tendría, qué coordenadas tendría este punto respecto a los ejes X y Y, ¿no? Eso es lo que nos preguntamos. ¿Cuánto valdría el Y2? 3. 3, ¿no? Correcto, será la mitad de la altura 6, 3, correcto.
¿Y cuánto valdría aquí el Y2? 8,5. ¿Cuánto valdría aquí el X2? 8.5, ¿no? De aquí hasta acá hay 6, ¿y aquí cuánto hay? 2.5, la mitad de la base, correcto. Aquí sería entonces X2, 8.5 centímetros. Listo, entonces X2, 8.5 centímetros, Y2, 3 centímetros. Muy bien, ahora calculemos nuevamente la inercia. Inercia en X baricéntrico de la figura 2, inercia en Y baricéntrico de la figura 2 e inercia XY baricéntrico de la figura 2. Muy bien, entonces, ¿qué fórmula vamos a aplicar acá? Veamos si han entendido la dinámica. ¿Qué fórmulas aplicamos acá? La misma. La misma, ¿no? Sí. Correcto, la misma. Estas figuras son generales para un rectángulo de base B y altura H, y esta para un triángulo de base B y altura H. Así que aquí va a ser entonces base por altura al cubo sobre 12. Como estamos hablando de la figura 2, sería base 2, altura 2, al cubo sobre 12. Siendo la base 5, la altura 6, al cubo sobre 12, ¿cuánto nos daría esta inercia? 90, positivo. Ya, 90 centímetros a la cuarta. El otro sería, como es de la figura, como es respecto de Y, sería base al cubo por altura sobre 12. Entonces aquí va a ser base de la figura 2 al cubo por la altura 2 sobre 12. Siendo entonces base 5 al cubo por 6 sobre 12. ¿Cuánto nos haría esta inercia? 62.5 centímetros a la cuarta. ¿Y el otro? ¿Cuánto sería respecto al eje XY? 0, ¿no? Porque fíjense que es un rectángulo, es una figura simétrica, aquí valdría 0. Listo, ya está el análisis de la figura 2. Ahora veamos qué pasa con la figura 3. Veamos qué ocurre acá con la figura 3. Muy bien, la figura 3. ¿Cuánto sería su base y cuánto la altura de ese triángulo? 6 la base y la altura 6 también, ¿no? ¿Cuánto es la fórmula para el área de un triángulo? Base por altura sobre 2. Correcto, base por altura sobre 2. 18. Por lo tanto, 6 por 6, 36 sobre 2, 18 centímetros cuadrados. Ahora las distancias X, 3 y Y3. Como es un triángulo, ¿dónde está su centro de gravedad? A un tercio de... Un tercio de la base, un tercio de la altura, correcto. Aquí está el centro de gravedad de la figura 3. ¿Qué distancia habría para este punto hacia el eje X y hacia el eje Y? ¿Cuánto sería aquí el Y3? 2, ¿no? La altura, fíjense, la altura, ¿cuánto vimos que es la altura del triángulo? 6. 6. Un tercio, ¿cuánto es un tercio de 6? ¿Un tercio de 6? ¿O 6 dividido entre 3? 2, ¿no? Un tercio de la altura, 2 centímetros. ¿Y cuánto sería aquí la distancia X? 13. 6 más 5, 11, más 2, ya que es un tercio de 6, 13, correcto. Entonces aquí va a ser 13 centímetros. X vale entonces 13 y Y3 vale 2 centímetros. Listo, ahora nuevamente hay que calcular acá. Momento de inercia respecto al eje X que pasa por el centro de gravedad de la figura 3. Momento de inercia de la figura 3 respecto al eje Y que pasa por el centro de gravedad. Y momento de inercia respecto al eje XY que pasa por el centro de gravedad de la figura 3. ¿Qué fórmulas aplicaríamos ahí ahora? La del triángulo. La del triángulo, ¿no? Base por altura al cubo sobre 36, base al cubo por altura sobre 36 y menos base al cuadrado por altura al cuadrado sobre 72. Entonces, en X sería base de la figura 3 por altura de la figura 3 al cubo dividido 36.
Del otro sería base al cubo por altura de la figura 3 sobre 36 y finalmente menos base de la figura 3 al cuadrado, altura de la figura 3 al cuadrado dividido 72. Entonces veamos cuánto dan cada una de estas inercias. Del primero, base 6, altura 6 al cubo sobre 36. De este de acá, base 6 al cubo por altura 6 sobre 36. Y finalmente este sería menos base 6, altura 6 sobre 72. ¿Cuánto nos harían estas tres inercias? 16, 36. ¿Este de acá? Sí. 36. ¿Correcto? Lo mismo en el Y. Correcto, ¿no? Dan lo mismo acá. El otro sería 2, 36, 18, menos 18, a ver, calculemos. Menos 18, ¿no? Centímetros a la cuarta. Listo, ya tenemos por fin, esta es la parte que es medio que un poquito más tedioso, ver esta parte, el análisis de las inercias de cada una de las figuras. Lo que sigue ahora ya simplemente va a ser aplicar el teorema de Steiner. Aplicar teorema de Steiner. Muy bien, ¿qué dice entonces el teorema de Steiner? Fíjense, lo mismo, para la figura 1 sería acá. Figura 1. Lo que vamos a hacer será exactamente lo que hicimos en esta parte, ¿no? Deducirlo, igual como practicamos el último ejercicio de ayer. Vamos a calcular cuánto sería la inercia, primero para la primera figura, cuánto sería su inercia respecto al eje X, cuánto sería su inercia respecto al eje Y y cuánto sería la inercia de esta figura respecto a X y a Y. Entonces ahí es donde aplicamos Steiner y nos dice lo siguiente. Fíjense acá, dice inercia en X de la figura 1 es igual a inercia en X baricéntrico de la figura 1 más el área de la figura por la distancia Y al cuadrado. Todo le he puesto el subíndice 1 ya que es respecto a la figura 1. Así que aquí va a ser, ¿cuánto nos dio la inercia de la figura 1 respecto al eje X baricéntrico? ¿Cuánto nos dio? 500. 500, ¿no? Sí. Muy bien, entonces aquí va a ser 500. ¿Cuánto es el área de la figura 1? 60. 60. ¿Y cuánto es su Y de la figura 1? El Y1. 5. Al cuadrado. Muy bien, entonces ¿cuánto nos da esta inercia? ¿2000? Muy bien, 2000 centímetros a la cuarta. Listo, ahora, otra vez. Inercia de la figura 1 respecto al eje Y. Esto sería inercia de la figura 1 respecto al eje Y que pasa por el centro de gravedad más el área 1 por el X1 al cuadrado. Entonces aquí va a ser, ¿cuánto era la inercia en la figura 1 respecto al eje Y baricéntrico? 180, ¿no? Entonces aquí va a ser 180 más área de la figura 1, 60. ¿Cuánto era el X de la figura 1? Su distancia X. 5. 6 al cuadrado. Sí. Muy bien, ¿cuánto nos daría la inercia? 180 más 60 por 6 al cuadrado. 3. Sí, 9. Ah, ya. O sea, aquí era 3, ¿van a disculpar? Entonces ahí sería 180, 360, ¿no? A ver. No. 9 por 6. 9 por 6, eso es 540. 540 más 180, eso sería 720. Bien, 720 centímetros a la cuarta. Listo, ahí tendríamos entonces lo que sería la inercia en Y de la figura 1. Ahora la inercia XY de la figura 1. Esto será la inercia XY que pasa por el centro de gravedad de la figura 1 más el área 1 por X1 por Y1. Entonces veamos, ¿cuánto sería este de acá? 0, ¿no? Lo hemos calculado aquí el último. 0. Más, ¿cuánto es el área 1? 60. X1 vale 3 y Y1 vale 5. ¿Cuánto nos haría esta inercia?
900 centímetros a la cuarta. Listo, ya tenemos entonces todas las inercias de la figura 1. Ahora lo mismo aquí abajo, figura 2. Va a ser entonces acá, inercia en X de la figura 2 igual a inercia en X baricéntrico de la figura 2 más el área 2 por el Y2 al cuadrado. ¿Cuánto daba el momento de inercia de la figura 2 respecto al X baricéntrico? 90, ¿no? ¿Más cuánto era el área 2? 30. El Y2, 3 al cuadrado, ¿cuánto nos daría? 9, 180, 270 a 370. 360. 360 centímetros a la cuarta. Ahora el otro, momento de inercia de la figura 2 respecto al eje Y. Momento de inercia de la figura 2 respecto al eje Y baricéntrico más área 2 por X2 al cuadrado. Aquí sería entonces, momento de inercia de la figura 2 respecto al Y baricéntrico, ¿cuánto nos daba? 62,5 más área 2, 30, y el X2, ¿cuánto nos daba? 8,5 al cuadrado. ¿Cuánto nos haría entonces esta inercia? 2230 centímetros a la cuarta. Y finalmente, momento de inercia de la figura 2 respecto al eje X y respecto al eje Y. Entonces aquí va a ser momento de inercia de la figura 2 respecto al eje XY baricéntrico más área 2 por X2 por Y2. ¿Cuánto nos daría esto? ¿Cuánto es este primero? 0. 0, ¿no? Muy bien. Área 2, 30, X2, 3, Y2, 8.5. ¿Cuánto nos haría entonces aquí la inercia? 775. 765, o entero digo. Muy bien, centímetros a la cuarta. Listo, ahora exactamente lo mismo haremos para la figura número 3. Bien, para la figura 3 sería momento de inercia respecto a la figura 3 respecto del eje X. Momento de inercia de la figura 3 respecto al eje X baricéntrico más área de la figura 3 por Y3 al cuadrado. ¿Cuánto daba el momento de inercia de la figura 3 respecto al eje X baricéntrico? 36. 36, ¿no? Muy bien. Más área 3, ¿cuánto era el área 3? 18. 18, y el Y3, 2 al cuadrado. Muy bien, entonces veamos cuánto nos da esta inercia. 108 centímetros a la cuarta. Muy bien, ahora inercia de la figura 3 respecto al eje Y. Inercia de la figura 3 respecto al eje Y baricéntrico más el área 3 por X3 al cuadrado. ¿Cuánto nos daba la inercia del eje de la figura 3 respecto al eje Y? 36. 36 también. Más el área 18, y el Y, ¿cuánto era el X, perdón? 13. 13 Al cuadrado. al cuadrado. Muy bien, ¿cuánto nos haría esta inercia? Fíjense que se dispara, mientras más lejos está del eje, se dispara la inercia, se hace más grande. 3078 centímetros a la cuarta. Muy bien, y fíjense en esto, finalmente el último, momento de inercia de la figura 3 respecto al eje XY sería momento de inercia de la figura 3 respecto al eje XY baricéntrico más el área 3 por X3 por Y3. ¿Cuánto da el momento de inercia de la figura 3 respecto a eje XY? Menos 18. Muy bien. Más, ¿cuánto es el área de la figura 3? 18 también, ¿no? El X3, 13, y el Y3, 2. Por lo tanto, ¿cuánto sería esto? 450. Positivo. Muy bien, ya tenemos entonces todas las inercias. Fíjense, tenemos todas las inercias. Entonces, lo último que nos queda sería hacer lo siguiente. Fíjense, se hace una suma de inercias. ¿Cómo es eso? Veamos.
Para esto aplicamos la siguiente lógica. Si a mí me pidieran calcular el área total de esta figura, ¿a qué sería igual? ¿A qué creen que sería el área total de la figura? Área 1 más área 2 más área 3, ¿no? Exactamente la misma fórmula se deriva para hacer esto, fíjense. Inercia de la figura en X de toda la figura sería inercia de la figura en X de la figura 1 más momento de inercia de la figura X de la figura 2 más momento de inercia en X de la figura 3. Momento de inercia de la figura respecto al eje Y para toda la figura, exactamente lo mismo. Sería momento de inercia en Y de la figura 1 más momento de inercia en Y de la figura 2 más momento de inercia en Y de la figura 3. Muy bien, entonces ya solamente queda hacer una suma. Aquí, momento de inercia en X de la figura 1 nos dio 2000. Entonces aquí va a ser 2000 más momento de inercia de la figura 2 respecto al eje X, 360, más momento de inercia en X de la figura 3, 108. ¿Cuánto nos daría esta inercia? ¿Cuántas? 2468. ¿Cuánto, perdón? 2468. Muy bien, 2468 centímetros a la cuarta. Ahora para el otro, en Y sería momento de inercia en Y de la figura 1, 720, más momento de inercia de la figura 2 en Y, 2230, más momento de inercia en Y de la figura 3, 3078. ¿Cuánto sería entonces el momento de inercia en Y de toda la figura? ¿Cuánto? 6028. Muy bien, 6028 centímetros a la cuarta. Y bueno, vamos a aprovechar este espacio para hacer para la última inercia. Momento de inercia de la figura XY, ya vieron cómo es la dinámica, ¿no? Es momento de inercia en XY de la figura 1, más momento de inercia XY de la figura 2, y más momento de inercia XY de la figura 3. Así que solo sería sumar. El primero, 900. El segundo, 765. Y el tercero nos dio 450. Entonces, ¿cuánto sería el momento de inercia XY de toda la figura? 2115. ¿Listo? Entonces, fíjense, es un procedimiento bastante mecánico. Es extremadamente... Aquí nomás es lo que uno tiene que detenerse y analizarlo con calma. Porque luego es nomás aplicar pura fórmula y luego finalmente sumar. ¿Listo? Ese procedimiento aplica para toditos. O sea, es exactamente el mismo procedimiento, no hay ninguna diferencia. Así es como se aplica este.